Hola, ¿cómo estamos? Buenas noches. Vamos a comenzar esta transmisión que, bueno, quisiera realizar. Ya tiene tiempo que no realizo estas transmisiones en vivo. Esta noche, que es una noche sin duda alguna muy, muy bonita, vamos a activar los datos para que tengamos aquí también acceso. Ojalá que alguien nos pueda ver, ¿verdad? Y platicar un ratito acerca de este tema que yo he titulado La voluntad. Hablando con un joven en alguna ocasión, pues veía su miedo a enfrentarse hacia el mundo, su miedo a hacer la voluntad de Dios. A veces así nos puede pasar, puede ocurrirnos que pues tenemos miedo de hacer las cosas que consideramos que, que debemos de hacer. Voy a rezar, vamos a invocar al Espíritu Santo esta noche. Ahorita no lo estoy compartiendo con otros hermanos, pero bueno, hay un hermano que ya, una persona que nos está viendo, gracias, muy buenas noches. Pero más adelante lo voy a compartir, como en otras ocasiones, con otros grupos de evangelización. Y vamos a invocar al Espíritu Santo y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, pues buenas noches a los que se han conectado, les agradezco mucho. Y pues vamos a comentar acerca de esto de la voluntad. Te decía que un joven, una vez platicando conmigo, me daba cuenta cómo le daba miedo enfrentarse a la vida, enfrentarse a las situaciones que pudieran presentarse. Le daba miedo, a lo mejor, yo siento, hacer la voluntad de Dios y también hacer su propia voluntad. Sin duda alguna que cuando nosotros estamos en algún problema, en alguna situación, en alguna dificultad, pues cuesta mucho trabajo poder discernir, poder saber cuál es la voluntad de Dios ante algún evento, alguna situación que nos pase. Y pues es algo normal porque nosotros tenemos pues nuestra debilidad humana, que es algo propio de todos nosotros, pero tenemos también por otro lado algo que es la gracia de Dios, la ayuda de Dios. De tal manera que debemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento, es decir, poder entender qué es lo que Dios quiere de tal o cual situación que se me presente. Y como siempre vamos a manejar las citas bíblicas, aquí nos habla acerca de la voluntad divina. Y en el Salmo 143 nos dice: enséñame a cumplir tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu espíritu bueno me guíe por una tierra llana. Es decir, pedirle a Dios que se haga su voluntad, así como está en el Padre Nuestro, que decimos: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. De esa misma manera, nosotros debemos de pedirle a Dios que se haga su voluntad. Incluso, aunque a nosotros no nos guste, a veces puede ser que no nos guste darnos cuenta que las situaciones se dan o los problemas se dan por alguna razón. Generalmente es así. Generalmente cuando tú tienes un problema, pues es porque hay alguna situación que Dios quiere que tú aprendas, que tú conozcas, que tú medites. Hay una frase de un maestro que me quedó muy grabado, que nos decía que todo lo que nos pase debemos de ver la parte buena, nos debe servir para nuestro crecimiento. Y aquí en Romanos 12:2 nos dice: y no se acomoden al mundo presente, antes bien transfórmense mediante la renovación de su mente, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Buscar entonces la voluntad de Dios, pues como ya te dije, no es fácil. A veces poder ofrecer un sufrimiento físico, un sufrimiento moral, alguna situación, con algún problema con mi familia, con algún conocido, etcétera,
pues es saberlo o buscar saberlo encaminar y decirle, hágase tu voluntad. Pero yo le decía a este joven que sí, efectivamente, nosotros tenemos que pedir hacer la voluntad de Dios, pero también tenemos que pedir el discernimiento para saber cómo quiere Dios que yo realice las cosas. ¿Por qué? Porque puede ser, en el caso de este joven que te comento, pues él tenía miedo y entonces quería más bien dejarle todo a Dios. Tampoco. Ni está bien dejarle todo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado capacidades, nos ha dado habilidades, nos da carismas, nos da dones que debemos de poner al servicio de los demás. Pero sin embargo, debemos de tomar en cuenta que tenemos limitantes. Como seres humanos tenemos limitantes. Entonces, ahí es donde actúa precisamente dejarle a Dios las cosas. Y en Efesios 5:17 dice, por lo tanto, no sean insensatos, sino comprendan cuál es la voluntad del Señor. A veces nosotros podemos ser tercos y decir, no, pues es que yo lo quiero hacer de esta manera, es que yo lo tengo planeado así. Sí, y está bien, porque nosotros tenemos, como ya dije, que buscar hacer las cosas. Pero a veces queremos forzar las cosas en nuestra vida, en nuestra situación cotidiana, a lo mejor en nuestra vocación puede ser. Y se nos olvida que Dios actúa si nosotros nos dejamos actuar. Si tú dejas que Dios obre en ti, y yo he sido testigo de eso, Dios obra. Pero tenemos que estar en forma de oración constante, de tal manera que no solamente estemos en espera de qué va a ocurrir, sino que mientras está ocurriendo eso, mientras estamos esperando que Dios nos vaya guiando, nos vaya llevando a la solución de tal o cual problema, pues también hacer nuestra parte que nos corresponde. La oración. La oración es importantísima, es fundamental para poder saber cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Tú estás hecho, yo estoy hecho, tú estás hecho para un fin. Y es un fin extraordinario, porque este fin último del hombre es encontrar un día, precisamente, encontrarnos un día con Dios. Uno puede pensar, ¿de qué sirve pues pasar tantos años? A lo mejor piensas vivir 50 años, 30, 40, 80, no sé lo que Dios conceda. Pero después de tanta lucha, de tanto esfuerzo, de tanta situación, decir, no, pues, ¿para qué no logré al final encontrarme con Dios? Eso sería algo muy triste, porque sería haber pensado o haber analizado que no tuve un propósito en esta vida. El propósito o nuestro fin último precisamente es hacer la voluntad de Dios. Y no, cuando digo nuestro fin último, quiere decir que es nuestra meta, pero tiene que estar latente desde ahora. Tiene que existir desde este momento. Tiene que presentarse precisamente en todo momento. Hacer la voluntad de Dios. Y aquí en Colosenses 1:9 nos dice, por eso tampoco nosotros dejamos de rogar por ustedes desde el día que lo oímos y de pedir que lleguen al pleno conocimiento de su voluntad, de la voluntad de Dios, con toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que vivan de una manera digna del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda obra buena y creciendo en el conocimiento de Dios. Nuestra vida tiene que estar llena en la búsqueda, mejor dicho, de hacer la voluntad de Dios, de buscar el discernimiento, de buscar qué es lo que Dios quiere que yo realice en mi vida y en mi situación en concreto. Yo no sé cuál es el problema que estás pasando ahorita, cuál es la situación que estés pasando. Lo que sí sé es que a lo que estés pasando, cualquiera que fuera
la situación, pues es conveniente que te refugies en Dios, que busquemos su voluntad, que busquemos hacer plenamente la voluntad de Dios. Y la oración por excelencia, como comentamos, pues es el Padre Nuestro. Pero la oración espontánea también me va a llevar precisamente a encontrar o a buscar esa voluntad de Dios. Y es someternos, pero someternos como pudiéramos pensar, bueno, yo me someto a lo que Dios quiera, entonces yo no tengo libertad. No, Dios te hizo libre. Pero aquí la pregunta es la siguiente: ¿quién es el que nos puede guiar? ¿Quién es el que nos puede ayudar? Pues Dios, porque Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de la vida, el dueño de nuestro ser, el dueño del mundo. En Él está puesta nuestra esperanza y en Él precisamente está todo a lo que debemos de recurrir. Dios tiene que ser entonces, hermano, el primer lugar, muy por encima de cualquier cosa, incluso de la familia. Claro, no estoy diciendo que la familia no sea importante, desde luego que sí, pero primero es Dios, después la familia, después el trabajo, después tantas otras cosas, y a veces lo hacemos al revés. ¿Por qué? Porque nos estamos olvidando precisamente de que Dios es un Dios bueno, misericordioso, pero es un Dios también justo, un Dios celoso, que pues quiere nuestro amor, y no porque lo necesite. Esto es importante, no porque Dios, si no le amo, entonces él va a perder algo. No, simple y sencillamente porque Dios es tan bueno, Dios nos quiere tanto, que está en espera de una respuesta tuya, una respuesta mía hacia ese amor. ¿Y cómo voy a poder responder a ese amor? Precisamente haciendo su voluntad, poniéndonos en disposición de Él. Y no importa si esa voluntad, repito, pues no me es muy favorable, no es muy agradable. Te pongo un ejemplo concreto. A lo mejor alguien me ha ofendido y pues no es de mi agrado perdonar. ¿Por qué? Porque voy a tener que doblegarme, yo voy a tener que cambiar mi actitud. Pero resulta que yo analizo y me doy cuenta de que pues precisamente eso es lo que Dios quiere. Que hagamos nosotros el perdón a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a todos. Una vez un padre me decía, el padre Máximo en paz descanse, me aconsejaba y me decía: perdonar no significa que tienes que volver a entablar una amistad igualita como la tenías, porque puede ser que una persona, por ejemplo, pues te haya dañado mucho. Y entonces por ello no voy a decir, bueno, lo voy a perdonar y me voy a seguir llevando con él y va a seguir dañándome. No. El perdón consiste precisamente en que nazca de nuestro corazón el perdón, de que nazca en nuestro corazón ya no tener nada en contra de esa persona. Y es hacer su voluntad. Sabemos que es la voluntad de Dios, claro, lo podemos saber a través de la oración, del discernimiento. Pero siguiendo los mandamientos, siguiendo su doctrina, siguiendo los principios que están en las Sagradas Escrituras, pues nos podemos dar cuenta claramente cuál es la voluntad de Dios, aunque no sea tan fácil al principio. De tal manera que cuando necesitemos discernimiento, bueno, pues recemos, como ya dije, vayamos a ver un sacerdote, pidamos consejo a alguien que nos pueda orientar, porque esa voluntad divina, esa voluntad o dejarnos hacer la voluntad de Dios, que Dios reine en nosotros, pues entonces nos va a dar libertad. Pese a lo que a veces podemos pensar, y a lo mejor los jóvenes pueden decir, no, pues si yo me uno a Dios, si yo me comprometo con Dios, pues voy a estar atado, porque voy a tener que tener un compromiso y voy a tener que hacer ciertas cosas, portarme bien, cumplir los mandamientos, hacer a lo mejor una obra de caridad, etcétera.
Y entonces pareciera que unirse a Dios sería, o hacer la voluntad de Dios, pues sería un castigo. ¿Por qué? Porque representa un compromiso para mí, pero no, no es así. Hacer la voluntad de Dios no es eso. Hacer la voluntad de Dios es precisamente hacer lo correcto. Hacer la voluntad de Dios precisamente es dejarnos llevar por un Dios bueno, por un Dios misericordioso, por un Dios que está en busca de ti, de mí. Y te vuelvo a decir, no porque lo merezcamos, yo porque le diga a Dios, te alabo, te bendigo, y que esté haciendo alabanzas a Dios, no lo hace a Dios más puro, no sé cómo decirlo, más bendito, más poderoso, etcétera. No, Dios es completamente bueno, completamente poderoso, completamente misericordioso. Entonces, exaltar a Dios, al final de cuentas, lo único que hace es que yo le demuestro a Él que quiero hacer su voluntad, que yo le demuestro a Él que quiero estar a su servicio, que yo le demuestro a Dios que mi vida vale en la medida del gran amor que me tiene Dios. Y yo valgo mucho, valgo la sangre de Cristo, tú vales la sangre de Cristo. Y por ello, por ese amor tan grande que tiene por nosotros, pues bueno, la consecuencia es precisamente buscar hacer la voluntad de Dios en todo, en todo, aunque a veces sea muy complicado. Esperamos que te haya servido y que al final de cuentas analicemos esa palabrita, la voluntad, o esas dos palabritas, la voluntad divina, hacer la voluntad de Dios. Son dos palabras que, bueno, puede parecer, pues, lógico, pues lo decimos en el Padre Nuestro, pero a lo mejor hoy, tú, en este momento, hay algo que Dios te está pidiendo. Hay algo que Dios desea que tú realices en bien de los demás, en bien de ti mismo, para ayudar. Y entonces, buscar ese discernimiento, buscar precisamente la voluntad. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Pues ese es el trabajo tuyo. ¿Y cómo? Ya dijimos, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de los sacramentos. Bueno, pues muy buenas noches, gracias, que el Señor les bendiga. Y bueno, lo vamos a compartir a través de lo que son los grupos que tenemos de evangelización. Y pues bueno, habrán otras sorpresas que vamos a manejar ahí más adelante, ¿verdad? Tenemos algunos proyectos de evangelización, que todo sea para gloria de Dios. Que el Señor les bendiga, que pasen muy buenas noches y ánimo, que este tiempo es difícil, pero precisamente lo que hemos aprendido hoy nos puede ayudar a saber qué es lo que quiere Dios de nosotros. Buenas noches.